Entonces, pues muy agradecido de ser parte del evento y también pues creo que es necesario como que hacer el homenaje a los profesores, profesor Gonzalo, el profesor Roberto Ruiz y los profesores que ya no nos acompañan. Digamos, yo me pongo a pensar y mal que bien han sido parte de, pues yo pienso, ellos han sido parte de mi formación como matemático. Con el profesor Guillermo Restrepo vi como unos 5 cursos, una cosa así. Con el profesor Roberto Ruiz vi cursos. Con el profesor Gonzalo no vi cursos. Pero fue jefe mío cuando estuve trabajando en Olimpiadas. La profesora Ana María me dio cursos y me pongo a pensar yo que ese es mi caso, mi formación como matemático depende mucho de ellos y son generaciones y generaciones de matemáticos que han sido formados en la Universidad del Valle. Entonces, pues, agradecerles a ellos también. Bueno, yo quería hablar hoy de un poco promocionar lo que yo hice durante mi doctorado, que fue estudiar espacios homogéneos, específicamente en geodésicas homogéneas. Entonces, voy a hablar un poquito de en qué consiste todo esto. Voy a hablar un poquito de resultados históricos que ha habido sobre este tema y finalizo con lo que yo hice. Entonces, al principio vamos a dar una introducción de qué son espacios homogéneos, qué se maneja, cómo se manejan, como la estructura general de lo que queremos estudiar de ellos, después la revisión histórica y después finalizo con lo que les dije, con mi trabajo específicamente, que lo hice en compañía de los profesores Cayo y Lino, profesores de la Universidad de Campinas. Bueno, entonces, pues para empezar, un espacio homogéneo ¿qué es? Es una variedad, podemos definirlo como una variedad, acompañada de una acción suave y transitiva de un grupo de Lie en la variedad, ¿sí? Entonces, en el caso en que tengamos una acción suave y transitiva, sabemos que podemos identificar la variedad con un cociente de grupos de Lie. Entonces, vamos a pensar en un espacio homogéneo como un cociente de grupos de Lie, G sobre H. Entonces, H que viene a ser el estabilizador o subgrupo de isotropía de un elemento fijo en la variedad, ¿sí? Entonces, básicamente esto que es, pues, recuerdo la charla que dio Juan al principio, son variedades que se comportan muy bien porque tienen muchas simetrías, tienen funciones, difeomorfismos que llevan a un punto en el otro, cualesquiera que yo elija, lleva a un punto en el otro. Entonces, los espacios homogéneos, tanto como los grupos de Lie, que son ejemplos particulares de espacios homogéneos, tienen esas propiedades. Entonces, pues aquí unos ejemplos. Cualquier grupo de Lie es un espacio homogéneo. El estabilizador o el subgrupo de isotropía pues sería el trivial, ¿sí? Y la esfera es un ejemplo de espacio homogéneo porque nosotros tenemos el grupo especial ortogonal de dimensión n+1 actuando sobre la esfera, ¿sí? O sea, dado 2 puntos de la esfera, yo puedo encontrar una rotación, rotarla de cierta manera para que me lleve a un punto en el otro, ¿sí? Y el estabilizador pues sería, si yo por ejemplo fijo el eje X, o bueno, el eje X digo yo, el primer eje, el E1, pues el estabilizador serían todas las rotaciones que dejan fijo ese eje, pues vendrían siendo todas las rotaciones de grupo de SON, ¿sí? Y el plano proyectivo también es un ejemplo de espacio homogéneo. Entonces, a ver, estas variedades se trabajan mucho en geometría y tiene que, pues, o sea, no son ejemplos que son raros, así tan raros, sino que la familia de espacios homogéneos es una familia grande de variedades con las que se puede sacar muchas cosas. ¿Listo? Entonces, a ver, voy a hablar un poco de lo que sería la representación de isotropía, porque esto nos va a servir para definir el tipo de métricas que vamos a estudiar sobre las variedades. Pues esto como variedades tienen métricas riemannianas, cualquier variedad tiene una métrica riemanniana. Pero hay un tipo especial de métricas riemannianas que se llaman homogéneas o invariantes que nos reducen muchos problemas, o sea, nos facilitan muchos problemas. Es como que usar la riqueza de la simetría de las variedades, ¿para qué? Para facilitar la resolución de algunos problemas. Entonces, definimos la representación de isotropía como esta representación, una representación del subgrupo H en el espacio tangente, pues en los operadores invertibles del espacio tangente de un punto fijo cualquiera, ¿sí? Como la derivada de phi sub h. ¿Qué vendría siendo phi sub h? Pues phi sub a en general es fijar el elemento del grupo
y eso me da un diffeomorfismo de la variedad en la variedad. Recuerden que esta phi es la acción transitiva de la variedad, ¿sí? Del grupo en la variedad. Entonces, cuando nosotros decimos que una métrica es invariante, una métrica riemanniana va a ser invariante, si se cumple que todas estos diffeomorfismos en realidad son isometrías, ¿sí? Entonces, básicamente, esto lo que está diciendo es lo siguiente. Si yo conozco el producto interno en un punto específico, en un origen, que lo llame O, de la variedad, a través de la acción que es transitiva, yo puedo llevar ese producto interno a cualquier parte, ¿sí? Básicamente, la información de la geometría de la variedad queda concentrada en un solo punto. Y esa es la ventaja de trabajar con espacios homogéneos. Precisamente eso es lo que dice esta proposición. El conjunto de métricas invariantes, el conjunto de métricas riemannianas que satisfacen esta condición de aquí, está en correspondencia biunívoca o correspondencia biyectiva con los productos internos del espacio tangente, ¿sí? De tal suerte que no cualquier producto interno, porque no cualquier producto interno me define una métrica riemanniana, sino aquellos para los cuales la representación de isotropía, esta representación de aquí arriba, es por operadores autoadjuntos, ¿sí? Operadores simétricos. Entonces, la correspondencia pues está de esta manera. Si yo tengo una métrica riemanniana definida en toda la variedad, pues la restringo al origen y ya obtengo un producto interno que cumple esa condición, ¿sí? Pues el inverso sería un poquito más difícil de sacar, pero básicamente se hace con estas traslaciones, visual, ¿sí? Para definirla, en los otros puntos, pues sería el pullback, o el push forward, no, sería el pullback de esto para llevarlo a otro punto, ¿listo? Porque estos son isometrías, recordemos que son isometrías, ¿listo? Entonces, cuando el espacio homogéneo se dice reductivo, un espacio homogéneo se dice reductivo si el álgebra del I del grupo G se puede descomponer como el álgebra del I del grupo H, suma directa un complemento lineal en principio, pero no cualquier complemento lineal, pues todo su espacio tiene un complemento lineal, sino un complemento lineal que me satisfaga esta condición de aquí, que la representación adjunta de H en M esté contenido en M, o sea, igual a M, igual estas son transformaciones lineales invertibles. Entonces, esta condición que al principio parece técnica, no es tan restrictiva, pues, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con espacios homogéneos, trabajamos mucho con variedades compactas, con grupos de Lie compactos. Y la compacidad ya implica esa condición de una. Entonces, digamos que no es tan restrictiva, aunque algunos podrían decir, no, la condición de compacidad sí que es restrictiva. Bueno, eso ya depende, ¿sí? Pero sí podría pensarse que es algo técnico en principio. Pero la idea de esto, ¿cuál es? La idea es que este complemento de la subálgebra del IH se puede identificar con el espacio tangente en el origen, ¿sí? Hay una identificación de este complemento ortogonal con este espacio tangente por esta condición. ¿Cómo hacemos aquí? Pues si tomamos un elemento del complemento ortogonal, lo enviamos en este elemento del espacio tangente. Recordemos, esta exponencial de aquí es la exponencial de grupo de Lie y no es la exponencial riemanniana. Entonces cogemos el subgrupo, un parámetro generado por X, cogemos la órbita de ese subgrupo, es en la clase, pues en el cociente, y sacamos la derivada en cero. Eso es una curva que pasa por el origen y pues en cero es un vector tangente. Entonces podemos identificar este M con el espacio tangente. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Para qué hacemos todo esto? O sea, ¿para qué estoy diciendo todo esto? Porque esencialmente estudiar geometría en la variedad se reduce a estudiar geometría en el espacio tangente. Y estudiar geometría, o sea, estudiar un producto interno en el espacio tangente. Y estudiar un producto interno en el espacio tangente pasa a estudiar productos internos en este complemento M. Entonces yo convierto un problema de geometría, como puede ser geodésicas, como puede ser métricas de Einstein, como puede ser curvatura, lo convierto en un problema de álgebra, porque ya lo convierto, bueno, específicamente de álgebra de Lie, porque ya lo convierto en un problema de productos internos en M, de corchetes de Lie, de toda la cosa que yo pueda estudiar de álgebra de Lie. En principio, eso debería ser más fácil para nosotros para resolver los problemas. ¿Por qué? Porque en algunos casos es más fácil trabajar con álgebra de Lie, con álgebra lineal, que con cosas diferenciables y cosas de ese estilo. Entonces, bueno, a eso es lo que yo iba. Entonces, la idea es la siguiente. Métricas riemannianas se corresponden con productos internos en el espacio tangente al origen. Y productos internos en el espacio tangente al origen se corresponden
con productos internos en M, este complemento que está aquí, que satisfacen esta condición que está aquí. Esta condición pues todavía tiene algo del grupo de Lie, porque esta adjunta es la representación del grupo y no de la álgebra de Lie, pero digamos que es una cosa que ya se puede trabajar un poco más fácil, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar métrica riemanniana, entonces no, mejor estudiamos productos internos y traducimos toda la información. Y aún más, nosotros podemos simplificar más eso, porque si nosotros tomamos en esta descomposición un producto interno fijo, que me cumpla esto, no fijo, pues todos los demás se pueden ver a partir de él por medio de un operador invariante, un operador autoadjunto, ¿sí? Positivo, ¿sí? Pues asimétrico positivo, o sea, eso es un resultado de álgebra lineal, pues básica. Si yo tengo dos productos internos en un espacio vectorial, pues uno de ellos se puede ver, si yo tengo dos productos internos, en este caso este de paréntesis que está aquí y este G, uno de ellos se puede ver en términos del otro por un operador A. Ese operador que cumple, que sea autoadjunto respecto al producto interno que se está considerando, positivo, eso en principio para cualquiera, pero como tiene que cumplir esta condición, pues esa condición se traduce en ¿qué? En que este operador A tiene que conmutar con la representación adjunta de H para cualquier elemento del subgrupo H. Entonces, aquí es lo que yo les decía. Hacemos el paso de métrica riemanniana a productos internos en el espacio tangente, de producto interno en el espacio tangente a productos internos en M, y de productos internos en M a operadores autoadjuntos positivos que conmuten con esto aquí. Y la cuestión es que este tipo de operadores que cumplen estas tres condiciones, autoadjunto, positivo y que conmuten con esta representación, están totalmente caracterizados, completamente caracterizados. Se conoce, se sabe cómo son. ¿Sí? En realidad no es difícil de verlo, es pura álgebra lineal. En este caso, ¿qué hace uno? Uno tiene que tomar la representación adjunta, esta representación del grupo de Lie, del subgrupo H, o representación de isotropía, en M, tienes que descomponerla en suma directa de subrepresentaciones, ¿sí? Pero ¿qué pasa? A veces esas subrepresentaciones pueden ser equivalentes o no, ¿sí? Pueden ser isomorfas o pueden ser no isomorfas. Entonces lo que vamos a hacer es asociar todas las que son irreducibles isomorfas. Entonces S1 es una suma directa de una cantidad de subrepresentaciones isomorfas y equivalentes, ¿sí? Isomorfas y irreducibles, perdón, irreducibles, ¿sí? Y así para cada uno de estos. Entonces, ¿cómo serían los operadores que me satisfacen estas tres condiciones? Pues respecto a una base particular, que de hecho esta base no es otra cosa sino una base ortogonal, una base ortonormal respecto a este producto interno fijo que está aquí, va a ser diagonal por bloques. Cada bloquecito de estos, recordemos que cada SI es una suma directa de subrepresentaciones irreducibles y equivalentes entre ellas. Entonces, cada bloquecito lo caracterizamos de esta forma, ¿sí? Entonces, bueno, este resultado, como les digo, es aplicar álgebra lineal, es largo. De hecho, no tengo la referencia de lo que es porque creo que no está escrito como tal el resultado. Esto es así, ¿no? Pero ya se conoce que es así. Pero el punto es que a la final, las métricas riemannianas invariantes en un espacio homogéneo pasan a estar determinadas por una cantidad finita de parámetros, ¿sí? Algunos positivos y otros no. Estas matrices son matrices de parámetros. Entonces, claro, podemos identificar el espacio de todas las métricas invariantes de un espacio homogéneo con un subconjunto de Rn y trabajar con eso. Trabajar con eso es muy fácil. En el caso de que no hay subrepresentaciones equivalentes, es más fácil aún, porque todas las métricas son diagonales. Pero en el caso en que hay subrepresentaciones equivalentes, pues digamos que salen más parámetros, pero todavía se puede trabajar, porque salen bloques fuera de la diagonal. Entonces, quedan caracterizadas así todas las métricas riemannianas invariantes en un espacio homogéneo. Entonces, para hacer un ejemplo de qué se puede hacer con eso, se pueden estudiar geodésicas, lo que yo les decía, se puede estudiar geodésicas, se puede estudiar curvatura de Ricci, se puede estudiar hasta cosas de topología, como cohomología, todo eso. Bueno, hay una vasta bibliografía de eso, ¿sí? Específicamente yo les voy a hablar de lo que serían geodésicas homogéneas. Entonces, una geodésica, ¿qué es?
Pues ya sabemos, en geometría riemanniana una geodésica pues es la solución de una ecuación diferencial, pero la propiedad y por la que la conocemos es porque localmente minimiza distancias. Sabemos que no es lo mismo medir distancias en el espacio euclidiano que en una esfera, ¿sí? Las curvas que minimizan distancia en una esfera son diferentes a las curvas que minimizan, a las rectas que minimizan distancias en el espacio euclidiano. Entonces, algo que sirve mucho para trabajar es tratar de determinar geodésicas que sean homogéneas, ¿sí? ¿Homogéneas qué quiere decir? Que sean la órbita de un subgrupo, un parámetro de un vector en el espacio tangente, o sea, en el complemento ortogonal. Cogemos la exponencial del grupo de Lie, que en muchos casos la conocemos, y tomamos la órbita pues, en el cociente. Cuando esta curva que está aquí es homogénea, entonces eso se dice una geodésica homogénea. Perdón, cuando esta curva que está aquí es geodésica, se llama una geodésica homogénea. Sí, es una geodésica que es la órbita de un subgrupo, un parámetro. Y en este caso el vector X lo llamamos un vector geodésico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Básicamente, lo que yo estuve haciendo los últimos 4 años fue tratar de clasificar variedades que cumplan, que cualquier geodésica tenga esta forma. ¿Sí me hago entender? Bueno, en una familia particular, porque en general el problema sigue abierto y pues literatura hay bastante, pero está abierto. La idea es ver para cuáles variedades homogéneas podemos nosotros dotar, o sea, encontrar métricas riemannianas invariantes, o sea, operadores que cumplen las condiciones de arriba, que me satisfagan que cualquier geodésica tiene esta forma, ¿sí? Eso se puede hacer por medio de criterios algebraicos. Y de hecho, todo fue hecho por medio de criterios algebraicos, que es lo que yo voy a más o menos tratar de mostrar aquí. Entonces, claro, estos son variedades, espacios homogéneos donde conocemos todas sus geodésicas. Bueno, si conocemos la exponencial del grupo de Lie, pues conocemos todas sus geodésicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, espacios simétricos son ejemplos de espacios que cumplen esto. Espacios débilmente simétricos, cualquier dos puntos se pueden intercambiar. Y espacios naturalmente reductivos. Espacios naturalmente reductivos, ¿qué son? En un grupo de Lie, ustedes pueden pensar un grupo de Lie, si tiene una métrica biinvariante, pues esa definición de métrica biinvariante, que sea invariante por traslación a izquierda y derecha, se puede generalizar a espacios homogéneos, a cocientes, ¿sí? Entonces podemos pensar como una generalización de eso. Entonces ahora lo que viene es, el problema es clasificar todos los espacios homogéneos, todos los espacios geodesic orbit spaces, todos los espacios cuyas geodésicas son todas homogéneas, tienen todas esta forma. Entonces, respecto a eso, pues primero, una pregunta que surge sería, ¿para qué esto? ¿Para qué estudiamos geodésicas homogéneas? ¿Por qué estudiar geodésicas homogéneas? Entonces yo puse aquí 2 respuestas, una me gusta más que la otra. La primera es, pues esta, ¿por qué no? Yo soy fiel creyente de que la matemática tiene un sentido práctico, pero más que eso tiene un sentido, como te digo yo, en sí misma es importante por el conocimiento que ella genera, por los avances y por pasión también. Entonces, ¿por qué no estudiarla? Si el mismo problema en sí, sin aplicaciones en otras áreas, ya es importante. Bueno, obviamente mucha gente que no está contenta con esta respuesta, pues aquí tengo otra. Aunque de esto no sé mucho porque no me he metido con eso, pero por ejemplo, aquí está la referencia para que la vean, dice lo siguiente: la ecuación de movimiento de muchos sistemas en mecánica clásica se reduce a la ecuación geodésica en una variedad riemanniana apropiada. Las geodésicas homogéneas se corresponden con los equilibrios relativos del sistema asociado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces en mecánica clásica esto tiene aplicaciones, ¿sí? Tiene aplicaciones en mecánica clásica. Y realmente encontrar geodésicas homogéneas equivale a encontrar equilibrios relativos. Esta palabra la puse entre comillas porque pues, hay que ver qué significa equilibrios relativos, ¿sí? Entonces, mejor dicho, la moraleja de esta parte es que tiene aplicaciones en mecánica clásica para sistemas de movimiento. ¿Listo? Entonces, aquí les dejo la referencia, pues al final la vemos, ¿sí? Ahorita lo que vamos a hacer es un poquito, pues, como que el objetivo de la charla, mostrar un poquito qué se ha hecho o qué se ha logrado descubrir sobre este problema, ¿sí? Entonces,
Yo seleccioné unos resultados, pero obviamente que existen muchísimos más resultados, ¿sí? Pero digamos que esto es lo que yo seleccioné para mostrarles aquí hoy. Lo primero sería que se creó un criterio algebraico para ver si un vector X del espacio tangente es geodésico. O sea, para ver si esta curva que está aquí es geodésica. Eso lo hicieron ya hace bastante tiempo. Constant Limber en 1960. Son dos criterios más o menos parecidos, ¿sí? Las geodésicas homogéneas en un grupo de Lie dimensión 3, en grupos de Lie dimensión 3, están clasificadas, ¿sí? Aquí está, lo hizo Marinossi en 2002, ¿sí? Este artículo que está aquí, de 2001, de Kowalski y Sentin, dice que toda variedad admite al menos una geodésica homogénea en cada punto. Entonces, a ver, si yo tengo una variedad homogénea, ¿sí? Un espacio homogéneo, no importa cuál sea, cualquiera que sea, siempre por un punto yo voy a poder encontrar al menos una geodésica homogénea, ¿sí? Entonces, este artículo es bien importante porque en este artículo, bueno, y en otro artículo de este mismo autor, él da un criterio algebraico que básicamente permite clasificar espacios GO en muchas familias, ¿sí? De hecho, una variación de ese criterio fue la que nosotros usamos para nuestra clasificación, ¿sí? Ya lo vamos a mostrar pues, más adelante. Aquí está, bueno, no está en orden de fecha porque esto primero eran como que sobre geodésicas homogéneas en general, y los que voy a dar ahorita son sobre espacios GO, o sea, espacios donde todas sus geodésicas son homogéneas. ¿Sí? Entonces, en 1983, Kaplan da el primer ejemplo de un espacio GO que no es naturalmente reductivo. Hasta el momento no había ningún ejemplo de eso. Entonces, como que todas las variedades GO, los espacios GO ya estaban clasificados supuestamente, o se creía que eran los que tienen métrica bimvariante, ¿sí? Básicamente, yo les dije. Pero aquí salió pues el primer ejemplo de no, eso no es así, ¿sí? No estoy seguro de cuál fue el ejemplo, porque creo que construyó un espacio simétrico, pero no estoy seguro en este momento. En dimensiones menores iguales que 6, Kowalski y Van Hecke, ellos clasificaron todos los espacios homogéneos que son GO. O sea, todos los espacios homogéneos y todas las posibles métricas que les puedo dar a esos espacios homogéneos que cumplen la propiedad de que todas las geodésicas son homogéneas. Esto lo hicieron hasta dimensión 6, ¿sí? Y en este artículo es donde aparece más explícitamente el criterio Kowalski, el que les digo que de ahí en adelante pues salieron muchas cosas. Bueno, hay una clase especial de espacios homogéneos que se llama variedades bandera, ¿sí? Complejas, ¿sí? Profesor Marley, por ejemplo, trabaja en esto, o, bueno, no sé si actualmente, pero sé que ha trabajado mucho en esto, en variedades bandera complejas, y sobre esto hay mucha cosa para trabajar, ¿sí? Entonces, aquí ellos dos en 2007 clasificaron todas las variedades bandera complejas que satisfacen esa condición de ser GO, ese espacio GO, ¿sí? Y ahorita en 2018 salió un artículo de Souris, Nicolaos Souris. Todos estos son griegos. Alexevsky, Arbanito Yorgos, Souris son griegos. Allá en Grecia hacen bastante de espacios homogéneos. Hay muchos artículos de espacios homogéneos. Él clasificó los espacios GO, todas las variedades de Stiefel, BK, CN, que son espacios homogéneos. Espacios GO. Espacios GO. Y de aquí él hizo también algo muy importante, modificó un poquito el criterio de Kowalski ¿para qué? Para hacer esta clasificación y para trabajar sobre espacios homogéneos cuya representación de isotropía tuviese sus módulos equivalentes, porque todo lo que estaba hecho de aquí para atrás, por lo menos lo que está hecho en este artículo del 2007, es para espacios cuya representación de isotropía tiene sus representaciones no equivalentes siempre. Entonces, digamos que esto abrió la puerta para lo que nosotros queríamos trabajar, que fue lo que hicimos ahorita, fue la clasificación de espacios GO en variedades bandera reales, ¿sí? Bueno, está hecho para grupos clásicos, o sea, grupos A, B, C o D, pero los casos excepcionales, pues, ahí están para hacerlos, supongo yo, el otro año.
porque más o menos siguen las mismas ideas. Entonces la cuestión es la siguiente: ¿cuál es la diferencia entre variedades bandera complejas y variedades banderas reales? ¿Será que hay mucha diferencia o no? Pues la cuestión es que sí, porque como yo les decía, aquí en variedades de bandera complejas, la representación de isotropía no posee submódulos equivalentes. Aquí en variedades de bandera reales sí posee submódulos equivalentes. Entonces, las métricas invariantes en estas variedades tienen muchísimos más parámetros que las métricas invariantes en estas variedades. Básicamente, en este caso, de caso complejo, las métricas invariantes están parametrizadas por R más a la algo, R más a la N. Aquí no, aquí son subconjuntos abiertos de R más. Entonces, ahorita voy a hacer un poco, ahorita en lo que me queda de charla, es tratar de mostrar un poco qué fue lo que hicimos nosotros para hacer esta clasificación. ¿Sí? Entonces voy a hablar un poco de lo que son variedades banderas reales y ver qué fue lo que trabajamos ahí. ¿Sí? Entonces, es lo siguiente. Lo primero, nosotros nos fijamos una álgebra real, no compacta y simple, que sea una forma normal de una álgebra de Lie compleja. Sí. Y nos fijamos una descomposición de Cartan. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tenemos bastante teoría de álgebras de Lie y nos fijamos una subálgebra abeliana maximal contenida en S. Esta subálgebra abeliana maximal, como ella es una descomposición de Cartan, ella termina siendo una subálgebra de Cartan. Entonces, bueno, toda subálgebra abeliana maximal, ella tiene asociado un conjunto de raíces, un conjunto de raíces positivas, un conjunto de raíces simples. Bueno, entonces aquí lo que hacemos es fijar toda la notación. Pi va a ser el conjunto de raíces asociadas, de raíces cualquiera. Y si fijamos una cámara de Weyl, tenemos las raíces positivas, que son definidas con esta fórmula. Las raíces, los elementos de las raíces, recuerden que las raíces son funcionales, que son positivas para todos los elementos de la cámara que yo me fijé. ¿Sí? Pues fijamos un sistema simple de raíces y tomamos cualquier conjunto teta. Entonces, si nosotros denotamos por este símbolo el subconjunto de raíces que son generadas por el subconjunto teta del conjunto simple de raíces, pues eso inmediatamente me parametriza todas las subálgebras parabólicas de la álgebra de Lie. Entonces, yo tengo el álgebra de Lie y yo puedo parametrizar, como es simple, real y todo eso, yo puedo parametrizar todas las subálgebras parabólicas por esos subconjuntos del sistema simple de raíces. Entonces, ¿qué viene a ser una variedad bandera real? Pues tomamos un grupo de Lie conexo, no compacto G, que tenga álgebra de Lie G minúscula, y tomamos el normalizador de la subálgebra parabólica. Este Pθ termina siendo un subgrupo parabólico del grupo. Entonces, ¿qué viene a ser una bandera real, una variedad bandera? Pues es este espacio cociente. Y esto pues tiene varias propiedades. Es compacto, reductivo por lo tanto, y la representación de isotropía es completamente reducible en submódulos más o menos equivalentes. Pueden ser equivalentes o no. Más o menos equivalentes no. ¿Que pueden ser equivalentes o no? Puede haber equivalencia entre las subrepresentaciones irreducibles. Entonces, tenemos esta proposición que lo que me dice, pues lo que les acabo de decir. Siendo un espacio homogéneo reductivo, la representación de isotropía se descompone en subrepresentaciones equivalentes, perdón, subrepresentaciones irreducibles que pueden ser equivalentes o no. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son equivalentes? ¿En qué casos son equivalentes? ¿En qué casos no? ¿En qué casos hay equivalencias entre ellas? Bueno, pues aquí está este artículo, no lo cité, pero hay un artículo del profesor Mauro Patrón y Luis San Martín. Él es de la Universidad de Brasilia y él es de la Universidad de Campinas, que hicieron esa clasificación. Básicamente cogieron todas las variedades banderas reales y describieron totalmente cómo eran las subrepresentaciones irreducibles y cuáles eran equivalentes y cuáles no. Entonces, claro, ya con esto, por lo menos nosotros tenemos una parte grande hecha, porque, a ver si yo me puedo volver rápidamente, porque sabiendo la representación de isotropía, conociendo cómo se descompone la representación de isotropía, pues conocemos las métricas, conocemos la forma que tiene las métricas. Entonces ya sabemos que las métricas son diagonales por bloques,
con parámetros fuera de estos bloques. El problema es cómo determinar estos parámetros. Nosotros lo que hicimos fue usar las propiedades de la métrica invariantes para ver que en la mayoría de los casos, estas matrices que salen fuera de la diagonal también son múltiplos de la identidad. No necesariamente positivos, pero también son múltiplos de la identidad. Entonces, con este resultado ya tenemos las métricas invariantes. Ya tenemos las métricas invariantes en variedades banderas reales. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a usar este criterio que fue el que yo les dije sobre, que lo modificó el criterio de Kowalski en 2018. Y él me dice, ¿qué tiene que pasar para que un espacio sea GO? ¿Sí me van a entender? Aquí existe. Pues para que un espacio sea GO, tiene que cumplir esto. Es una condición suficiente y necesaria que para cualquier X en el espacio tangente exista un vector Z en el subespacio H que satisfaga esta condición, donde este operador A es el operador que le corresponde a la métrica invariante G. Obviamente aquí estamos fijando un producto interno invariante ya, y el operador A pues lo vemos en relación a ese producto interno invariante que estamos fijando, ¿sí? Y lo segundo es esta proposición que nos ayuda a ver cómo se comportan los autovalores de este operador A. Este operador A es un operador simétrico, o sea, autoadjunto, es positivo y conmuta con la representación adjunta. O sea, es equivariante en relación a la representación adjunta. Entonces, conocer los autovalores de este operador ya me dice completamente cómo es el operador. Sí, pues un operador simétrico positivo, conozco los autovalores, ya lo tengo. Sí, porque él es semejante a una diagonal con los autovalores en la diagonal. Entonces, claro, esta proposición es bien importante porque uno la usa para ver cómo son los operadores con los autovalores de ese A. Entonces, a través de estas dos proposiciones y usando la representación de isotropía que hicieron los profesores Patrón y San Martín, pues ya nos queda clasificar las variedades bandera reales, que son espacios GO. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos fijamos una métrica invariante dada por muchos parámetros, ¿y qué hacemos? Lo primero, tratamos de ver dos sumandos isotrópicos. ¿Qué son sumandos isotrópicos? Pues subrepresentaciones irreducibles de la representación de isotropía, que sean ortogonales y que no sean equivalentes, ¿sí? Entonces no hay bloques fuera de la diagonal ahí. Tratamos de ver que se satisface esta condición de aquí, ¿sí? Entonces eso hay que hacerlo para todas las subrepresentaciones irreducibles que no sean equivalentes. Esta parte, digamos que tiene su trabajo, pero solamente es usar directamente este criterio. O sea, tiene su trabajo porque es largo, pero a la final es solamente usar este criterio y listo. Ahí ya podemos concluir que muchos parámetros son iguales. Cuando se satisfacen eso, muchos parámetros son iguales. Entonces, suponiendo que la métrica que le ponemos a la variedad hace que la variedad sea un espacio GO, pues entonces podemos usar ese criterio para ver que hay varios autovalores iguales. Entonces tenemos esta primera parte. La segunda parte es, ¿qué pasa cuando yo no tengo equivalencia entre ellos? Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Escogemos apropiadamente vectores X en el espacio tangente. Apropiadamente eso es, no sé cómo explicarlo, porque estoy pensando en cómo los escogimos. Y fue más o menos, fue intuición de cómo iba a funcionar el álgebra, ¿sí? O sea, la idea es escoger esto. Un X apropiado, si yo quiero ver propiedades sobre A, entonces yo tomo dos subrepresentaciones irreducibles equivalentes. Puedo tomar un vector en un subespacio y otro vector en otro y sumarlo. Tratar de ver esta condición que implica sobre los parámetros de la métrica, ¿sí? En el caso en que tengamos dos equivalentes. Y aquí llegamos a unas condiciones. Y la tercera condición, tercer paso que hicimos, que fue lo más difícil de hacer, es de aquí a aquí nosotros obtenemos condiciones necesarias para que la variedad real, la variedad bandera, sea un espacio GO, un espacio de órbitas geodésicas. Ahora el problema es cómo saber que esos son condiciones suficientes. Básicamente es tomarse un elemento X en el espacio tangente y tratar de encontrar un elemento Z que me satisfaga esta condición. Pero no es tomar un elemento específico, sino tomar un elemento genérico. O sea, ver que para cualquier elemento aquí en M podemos encontrar un elemento Z que satisfaga la condición.
suponiendo que ya tenemos que cumple las condiciones encontradas atrás, esta y esta, ay, perdón, esta 1 y esta 2. Este fue el trabajo más difícil y más largo, pero conseguimos hacerlo también. Y lo hicimos para el caso en que G, el álgebra de Lie y G, es una álgebra clásica de tipo A, B, C o D. Faltarían las excepcionales, G2, DF4 y E6, E7 y E8. Pero, por ejemplo, en el caso E6, E7, E8 no hay sumandos equivalentes. Y en los otros casos, pues, lo que les digo, falta mirarlo. Si alguien tiene interés en el tema o alguien quiere trabajar en eso o cualquier cosa, pues, está mi correo. Yo, por ahora, estoy en esto. Entonces, aquí las referencias, seleccioné algunas referencias. No todas. Bueno, todo lo que nosotros hicimos está en este artículo, Geodesic Orbit Spaces in Real Black Manifolds, y ya está aceptado para publicación en esta revista. ¿Sí? La clasificación hecha por los profesores Patrón y San Martín está aquí en este artículo abajo. Y el criterio de Souris, que fue el que usamos, este acá abajo, pues fue publicado en 2017 en la revista Transformation Groups. Pues eso, muy agradecido nuevamente con los organizadores y pues estoy aquí abierto a cualquier pregunta que tengan. Te agradecemos, Brian, por la charla. Bastante interesante ver la historia de los espacios homogéneos y hasta dónde llega el aporte de alguien que ha salido de la Universidad del Valle en términos recientes. Y empezamos de nuevo la ronda de preguntas. Quien tenga preguntas, alza la mano o escribe en el chat, dado que así está funcionando mejor. Estamos pendientes. Yo tengo una pregunta. Bueno, la profesora Liliana tiene pregunta. Liliana Posada tiene una pregunta. Liliana, ¿tienes el audio para poder hablar? Profe Liliana. Bueno, buenas tardes para todos. No tengo preguntas, pero sí quiero decirle a todos que muchas gracias. Excelentes las charlas. Muchas gracias, Brian, por esa charla. Genial. Ha sido un día genial y de verdad estoy muy agradecida. Han hecho un evento supremamente hermoso. Muchas gracias. Gracias, profesora. No, a usted. Muchas gracias. ¿Qué tal? Yo tengo una pregunta. Pues aquí desde mi punto de vista un poco ignorante en el tema, claro. Como tú lo dijiste, las geodésicas, ellas minimizan distancia localmente, ¿cierto? Son conocidas, pues esa yo creo que es la principal característica que ellas tienen. Sí. Ahora, la geodésica homogénea, ¿será que ella tiene alguna característica geométrica del mismo tipo o del mismo estilo? Ellas, o sea, las geodésicas homogéneas son geodésicas también, ¿sí? Okay. Entonces, claro que también minimizan distancia. O sea, la cuestión es que se conoce su forma. Si uno conoce la estructura del grupo de Lie o del álgebra de Lie, pues sabe su forma, Entonces, claro, resolver la ecuación de la geodésica en general es bien difícil. Entonces, la utilidad de eso es que si conoces el álgebra de Lie, el grupo de Lie, pues ya tienes la forma de las geodésicas. Entonces ya no tienes ese problema resuelto. Sabes cuáles son todas las geodésicas. ¿Me entiendes? Pero entonces, el hecho de ser homogénea, ¿ella te aporta tal vez algo adicional, elementos adicionales, no sé, que te describan un poco más de la geometría sobre una superficie o sobre una variedad? Sí, te entiendo. No sé, creo que en principio la respuesta rápida sería que no veo que te tuviesen una propiedad a más aparte de ser de ser homogénea, hacer la órbita de su grupo un parámetro. De hecho, creo que antes se restringe un poco la cosa, porque son variedades que tienen muchas simetrías, se puede hallar más información, pero digamos que es algo más particular, porque no... Diciendo algo más particular, dudo mucho yo que tuviesen propiedades adicionales a una geodésica en general. ¿Sí me va a entender? Brian, tiene una pregunta Plinio, y luego tiene una pregunta Víctor Huanca, y luego tiene una pregunta Sergio Troncoso. Perfecto. Plinio, ¿estás abierto? Hola Brian, muchas gracias por la charla. Bueno, debo confesar que en algún momento me quedé pensando mucho sobre
sobre el problema, porque generalmente cuando uno estudia este tipo de grupos de Lie, bueno, tenés una acción, un espacio que es homogéneo, cocientas y todo, ya naturalmente viene una métrica. Entonces uno nunca por lo menos yo nunca había parado para pensar como que el momento, o sea, como que ya nos dan las métricas, ¿no? Entonces solo quería confirmar si estoy entendiendo bien el problema y es lo que querés es, bueno, vos tenés el grupo de Lie, tenés el espacio M, ¿no? Entonces tenés el espacio homogéneo, o sea, G, H, M son dados, el mapa exponencial es dado, todo eso es dado. Lo que entendí es que la única posibilidad que tenés para cambiar son las posibles métricas en M que hacen que la exponencial de t veces x sea una geodésica en esa métrica, ¿verdad? O sea, no es la única posibilidad para cambiarlas. O sea, es que hay algo que me queda en duda. Pues si vos tenés un grupo de Lie, un subgrupo de Lie, cocientas, ¿cuál es la métrica que tenés naturalmente? O sea, bueno, está la que viene por la fórmula de Killing, o sea, a partir de darle un producto interno del plano tangente, mandas todo para los otros planos tangentes por la multiplicación. A izquierda, digamos, eso se vuelve invariante, entonces uno puede cocientar. Bueno, no sé, tal vez estoy pensando en el caso en que el grupo sea compacto, no sé, tal vez estoy un poco confundido porque tal vez siempre pienso una cosa tan particular que, o sea, estoy pensando por ejemplo en SLODR con KSO2 o en espacios localmente simétricos en general, espacios simétricos, ese es donde estoy pensando más. Entonces no sé, o sea, generalmente uno, ¿sí? Sí, no, yo te entiendo la pregunta, pero la vaina es la siguiente. Da un grupo de Lie, por ejemplo, si el grupo de Lie es semisimple, o si es compacto, o bueno, en ciertos grupos de Lie, por ejemplo, la forma de Killing en general no es definida positiva, por ejemplo. Entonces, en general no te sirve como métrica invariante, por decir algo. Tendrías que modificarla un poco, partir con su centro. A veces la puedes modificar o no. Pero en general, vos puedes darte una métrica en un espacio homogéneo que sea invariante, que sea fija y que en principio no tiene nada que ver con la forma de Killing. Obviamente, pues en los casos en que tenemos grupos compactos o tenemos grupos semisimples y todo eso, pues lo más natural es tomar la forma de Killing. De hecho, en el caso de variedad de bandera, lo que uno hace es para tomar la métrica invariante fija, uno toma el negativo de la forma de Killing, que es negativa definida, pero a partir de ahí salen todas las otras que no tienen ni por qué ser isométricas, o sea, no tienen por qué ser la misma, o sea, en el sentido de la geometría riemanniana, no tienen por qué ser la misma en el sentido de equivalentes de que sean isométricas las variedades cuando las doto de las dos variedades, ni equivalentes en ningún sentido, o sea, de hecho, uno tiene una familia infinita de métricas invariantes y describir ese espacio es un problema interesante. O sea, todas pueden estar relacionadas con una en particular, que puede ser la forma de Killing y eso, pero aunque estén relacionadas con una forma en particular, pueden comportarse diferente. Como te digo, pueden ser no isométricas, pueden ser ni siquiera por... O sea, pero, sí, pero entonces es que yo quiero entender la pregunta, porque creo que no entendí. O sea, vos tenés G y H, G de la acción en M, tenés G, H y M son fijos. O sea, Sí. Eso no cambia, ¿verdad? No cambian. La posibilidad que uno tiene para cambiar son las posibles métricas en M, métricas riemannianas en M, tales que todas las geodésicas en esa métrica son de la forma exponencial de Tx. ¿Eso es lo que estás buscando? Eso es lo que estamos buscando. Todas las posibles métricas invariantes que cumplan que todas las geodésicas tienen esa forma. Eso es lo que estamos clasificando, tratando de clasificar. Y existe, yo creo que ayuda el ejemplo que estaba preguntando a, bueno, después Alex pregunta, pero creo que o sea, por ejemplo, hay ejemplos, siempre existe alguna métrica así, o no, siempre sí, me imagino que en los espacios simétricos, bueno, uno tiene estas, ¿no? Pero existen ejemplos donde no hayan métricas así, por ejemplo, no sé, creo que no estoy entendiendo el problema, ese es el punto, que hay tantas cosas envueltas y uno a veces asume tantas cosas que mira, creo que hay una sutileza que no logro sacarme. Sí, no, el problema es este. Tenemos un espacio homogéneo, G sobre H.
Ese espacio homogéneo tiene una familia de métricas invariantes, eso está completamente descrito. La pregunta es, ¿cuáles de esas métricas invariantes hacen que cuando yo se lo ponga a la variedad, todas las geodésicas sean homogéneas? Ese es el problema. Ahora, siempre existe una, siempre existe una cuando el grupo es compacto, porque, por ejemplo, un ejemplo de eso son estos espacios naturalmente reductivos. Entonces, si vos tomas una métrica binvariante en el grupo de Lie, básicamente lo que haces es llevarla al espacio homogéneo y eso ya te cumple esta condición de ser GO. Entonces, en el caso de que el grupo de Lie tenga una métrica binvariante, eso siempre es posible de encontrar. Pero la idea no es solamente encontrar que exista una, sino clasificar cómo tienen que ser todas esas métricas para que cumpla esa propiedad. ¿Sí me entendés? O sea, ¿sí me hago entender? Sí, me parece un problema muy complicado, o sea, escribir todas las posibles métricas. Bueno, sí, en la charla mostraste digamos, las cuentas que hay que hacer y las cosas que hay que determinar de alguna manera, ¿no? Sí. No, la verdad es que sí, es que me confunde todavía. Por ejemplo, en el caso de SLODR, módulo K, que es el plano hiperbólico, que hizo el subespacio semiplano superior. Entonces, lo que yo quería es, a partir de todas las posibles métricas invariantes, encontrar todas ellas que el exponencial da de geodésica. La métrica hiperbólica es una que seguramente viene por una métrica muy particular que es invariante, pero pueden haber más. Eso es pueden haber más, exactamente. Pueden haber más. Okay. Listo. Brian, Víctor Juanco tiene una pregunta, entonces le doy el audio a él, después tiene el profesor Marlio y luego Alex Trejo. Perfecto. Víctor, tienes el audio. Buenas tardes. Bueno, más que una pregunta, solamente me parece excelente, motivante su exposición. Y bueno, muestra pues la utilidad de las álgebras del Lie a través de sus formas semisimples, las formas Cartan-Killing. Imagino por ahí entrará también los diagramas de Dynkin, etcétera, etcétera. Entonces, a veces cuando uno estudia el álgebra del Lie, no ve la utilidad, pero ahora sí el expositor mostró la utilidad para resolver un problema geométrico. Solo eso quería comentar. Gracias. Felicito. Listo. Tiene la palabra el profesor Marlio Paredes. Marlio, tienes la palabra. Gracias, Sergio. Muy bien, Brian, excelente tu charla, me encantó. Aunque yo no, o sea, vos sí te hiciste experto en álgebra de Lie, en estas, yo no estudié las banderas complejas desde ese punto de vista, tanto como Ojo como Sofía Pinzón, por ejemplo. Pero se me ocurre, o sea, estaba pensando, vos estudiaste también en tu tesis métricas de Einstein, ¿verdad? Recuerdo que el otro paper que tenés es sobre métricas de Einstein. En las banderas, nosotros no estudiamos, en las complejas, nosotros no estudiamos las de Einstein, fue otro estudiante de Cayo que lo hizo, que está en Bahía, en la Universidad de Bahía, en El Salvador. Pero las banderas complejas, las únicas, en realidad son banderas complejas porque utilizamos estos grupos complejos. Sí, es cierto, y siempre el lenguaje de los complejos, pero como tal son variedades reales. O sea, no son variedades complejas, porque para que sean variedades complejas, la exigencia es muy fuerte, o sea, la condición es muy fuerte, y es que los cambios de coordenadas tienen que ser holomorfos. Entonces, el único caso son los casos en que las métricas estas invariantes que yo estudié ya, esas variedades son Keller, y esas estaban bien caracterizadas ya por Kurstal y Salomon en términos de los grafos esos, de los torneos esos. Y nosotros estudiamos las otras, las undosimplécticas, las cosimplécticas, pero no veo bien la conexión si en el caso de las reales se puede hacer algo similar. Claro, hay una riqueza muy grande también de métricas, como pasa con las complejas. Eso es una gran diferencia con otros espacios, como por ejemplo con los proyectivos o con las grassmannianas. Son dos casos en cada uno, básicamente. Pero acá, en eso que presentaste, en los tangentes, como se pueden partir estos diagramas de esas matrices y el lenguaje matricial, pues los bloques de esto, eso da una cantidad de posibilidades para vos definir métricas. La pregunta es si en este caso de las reales también existe esa posibilidad. Por ejemplo, no me queda muy claro si podemos definir de pronto algo parecido a las métricas undosimplécticas
o a las cosimplécticas, que es que la codiferencial de la forma de Keller se anule, por ejemplo. No sé si en ese caso se puede estudiar. Las de Einstein sí, porque vos la estudiaste. Claro. Bueno, yo tengo conocimiento de eso lo siguiente. Métricas de Keller no hay en variedades Planck reales. Eso lo hizo Ana Paula Freitas con el profesor Luis Martínez. No, porque son... Porque no hay estructuras cuasi complejas en variedades Planck reales, no hay Exacto. estructuras cuasi complejas. Eso es lo que yo sé, pero ahí ya no sé si de pronto tenga que tener estructuras complejas o casi complejas. O sea que no se podría definir la forma de Keller, tampoco se podría definir entonces las ondas simplécticas. Exactamente. Sí. Creo que eso responde a la pregunta. Está bien, después vamos a tener tiempo de hablar seguramente. Eso, profe, seguramente. Gracias, muy chévere, me encantó. Muchas gracias. Brian, Alex pregunta lo siguiente. ¿Puede dar un ejemplo sobre las variedades con su métrica invariante o solo la construcción se hace sobre los cocientes? Otra pregunta, cuando hablas de clasificación, ¿te refieres a una clasificación en qué estilo? ¿Grupos de Lie? Grupos de Lie isométricos, me imagino. Hay como varias preguntas. La primera pregunta era, ¿el ejemplo de qué? Que si puedes dar el ejemplo de una variedad con su métrica invariante. Sí, claro. Pues lo que pasa es lo siguiente. Hay una cuestión aquí que siempre trabaja con los cocientes y como que se olvida de la variedad como es, pero espérate a ver si yo tengo un ejemplo. Yo tengo un ejemplo aquí escrito que era el de SL4 y ahí están determinados todos los parámetros. Podría mostrarlo sin nada tiempo aquí, pero mientras tanto voy respondiendo la otra pregunta. ¿Cuál es la otra pregunta? Sergio. ¿No te escuché qué? ¿Cuál es la otra pregunta? La otra pregunta es que si todo lo haces solo sobre cocientes. Y la otra pregunta es que la clasificación, ¿a qué clasificación te refieres? Que si clasificación como grupos de Lie. No, clasificación salvo rescalonamiento. O sea, de métricas. O sea, salvo eso. No salvo isometrías. Salvo isometrías, pues es que es difícil saber cuáles métricas invariantes son isométricas. Ese es un problema que también es bien interesante, que yo no pude trabajar o pues no supe cómo trabajar. Es clasificación módulo del K estrella, donde K es el cuerpo, que rescala. Que rescala la métrica, exactamente. Listo. La otra pregunta que te hace es que si grupos de Lie isométricos. Grupos de Lie isométricos. No, tampoco lo vi por ahí, o sea, no sé, puede ser que algunas de los espacios que trabajé fuesen isométricos, de hecho eso pasó, pero no me paré a reparar, a pensar, o sea, no pensamos como que no, estos dos son lo mismo, entonces realmente pongámoslo en uno solo, no, porque de hecho como la representación de isotropía, la descripción está hecha como que completa, es más fácil trabajarlo así directamente. Entonces, y el ejemplo, yo los ejemplos los tengo dados todos sobre cocientes. Pues aquí tengo este ejemplo que es SL más 1, R, está aquí sobre todos los posibles subgrupos parabólicos están las métricas. Yo tengo una pregunta, Brian. Digamos, yo veo que aquí el espacio proyectivo se puede ver como uno de estos espacios homogéneos. Digamos, si yo considero el espacio proyectivo con pesos, que es el espacio, o sea, es C a la n-1, pero partido no por la acción de K estrella, sino por la acción de, digamos, si tengo P2, entonces estoy actuando con 3 grupos. ZN, cruz, ZM, cruz, ZK. Eso es el espacio proyectivo con pesos. Luego ese estilo lo puedo ver como una variedad homogénea o al partir como por grupos de manera diagonal se pierde eso. No, o sea, yo creo que como espacio homogéneo sí. Porque... La cosa es que tiene singularidades. ¿Admite estas singularidades? ¿Tiene singularidades? O sea, es que depende de cuál sea su grupo. Tiene singularidades cíclicas.
¿Ese subgrupo por el que vos estás partiendo es un subgrupo de Lie cerrado o no? Es un subgrupo, o sea, son subgrupos de K estrella, o sea, de C estrella. Estoy cocientando por raíces de la unidad de cierto orden en cada entrada. Sí, entiendo. Bueno, no sé, en principio si el subgrupo por el que partís es un subgrupo de Lie, pues eso es un espacio homogéneo. Lo que pasa es que la teoría que usamos se pierde porque tenemos una cosa muy específica, que son álgebras simples, formas reales normales, o sea, entonces digamos que habría que hacer otro abordaje, un abordaje parecido, pero ya perderíamos herramientas porque primero habría que clasificar la representación de isotropía. Y lo otro es que si vos me decís que tiene singularidades, probablemente no sea un espacio homogéneo porque entonces yo creo que el subgrupo por el que estoy partiendo no sería cerrado, algo estaría pasando, algo raro ahí, pero la verdad no te sé decir exactamente qué. Claro, o sea, es que eso donde tiene puntos fijos, tiene singularidades cíclicas del orden del grupo por el cual me estoy yendo al punto. Pero bueno, ahora, Alex Trejo dice que si del estilo de aplicación es conforme, me imagino que eso era cuando hablaban acerca de cómo era la clasificación. Marlio le responde y le dice que caracterización de métricas. Y Eb, que me imagino que es el profesor Eber, dice que si puede recomendar alguna temática o bibliografía para un estudiante de pregrado que desee aprender sobre los temas y los problemas que se han planteado, y Alex le dice que eso es grande. Sí, bastante. Pues yo diría que empezar con los libros de grupos de Lie, álgebras de Lie, pues yo tengo cualquier libro básico de grupos de Lie o de álgebras de Lie para empezar. Eso solamente requiere pues conocimiento de geometría diferencial, creo yo. Y eso, pues un saludo a Alex. Abrazo. Los libros del profesor Luis San Martín los recomiendo mucho. Esos libros son buenísimos, son muy completos y tienen demasiados ejemplos y muchos ejercicios. Entonces, esos son los que yo los voy a poner aquí. Grupos de Lie, álgebras de Lie de Luis San Martín. Ok, yo tengo un comentario, si puedo. Adelante, Duván. Yo estoy maravillado con este trabajo, por dos razones. Me parece muy bonito geométricamente y como usuario de la teoría de Lie me parece que has invertido bastante tiempo. A mí me gustaría saber cómo va a terminar esto en unos años porque realmente estoy viendo tu trabajo con el profesor Grama y con el profesor Negreiros, de igual la profesora Uhlenbeck, y a mí me parece un trabajo muy bonito. Solo quiero felicitarte por eso y seguir a ver cómo continúas con tu trabajo. Gracias, Duván. Mucho.